Mi nombre es Lorena Bossi, soy abogada, especialista en tecnologías de información y comunicación. Formo parte de la Secretaría de Seguridad Social de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicio y formé parte del Comité de Análisis de Teletrabajo a nivel del Instituto Cuesta Duarte. El interés por el teletrabajo en realidad lo tenemos desde nuestro sector de informáticos, desde la ronda del año 2015, negociación colectiva, donde nos planteamos por esta realidad que era el teletrabajo, la necesidad de incluir regulación del teletrabajo. Incluimos una cláusula que hablaba de propender a la creación de rondas de negociación e investigación respecto a este fenómeno que después apareció y se instaló en nuestro país con la pandemia. En nuestro sector de actividad, que es el informático, en realidad no afectó la dinámica cotidiana de trabajo, porque habían muchas situaciones en que las personas ya podían teletrabajar a pesar de no tener reglamentación, y en general lo que se hizo fue llevar el trabajo de los equipos a nivel de teletrabajo, con el monitoreo de cada una de las tareas, pero dentro de un ámbito de normalidad, en el sentido de que no cambió los objetivos de trabajo, las métricas de trabajo. Entonces no fue de gran impacto en ese sentido. En realidad en el sector de las TICs el teletrabajo se da en los hechos muchísimo con lo que son los freelancers que trabajan desde Uruguay para otras economías. Y se da muchísimo cuando nosotros exportamos servicios, por lo general para Estados Unidos. Ya se hacían reuniones a través de teletrabajo, se presentan a un tipo de pedidos a través de teletrabajo. Entonces, para nosotros ya estaba bastante normalizado. Bien, el hecho de tener un aislamiento obligatorio en la pandemia y que no existiera la posibilidad de ir a las oficinas a poder interrelacionarse, a poder comunicarse con los compañeros de trabajo, generó muchas situaciones de angustia, muchas situaciones de ansiedad y también, lamentablemente, situaciones donde varios trabajadores tuvieron intentos de autoeliminación, en un sentido de que se profundizó todo lo que tenía que ver con cuadros de angustia y de ansiedad que hablábamos, y se notó muchísimo esa falta de contención y ese espacio de intercambio que era el trabajo, que en realidad es muy importante para las relaciones humanas. Sí, lamentablemente en pandemia, nos tocó atender varios casos de personas con crisis de angustia. Si bien nuestra formación no es psicológica, nosotros informamos a la empresa que estaban pasando situaciones que nos parecen graves, más allá de la contención primaria que uno puede hacer esa persona en la búsqueda de soluciones, sobre todo de personas extranjeras. Hay muchas personas extranjeras que trabajan en el sector de tecnología, que se vieron solas, aisladas, sin su familia, sin sus amigos, en Uruguay y encerradas. Entonces, realmente la pasaron mal. Y en el caso de la empresa a la que pertenezco, después de haber informado sobre varias de estas situaciones, lo que se optó fue por contratar un sistema de psicólogo en línea al que se puede contactar, y él hace sesiones de forma gratuita para las personas que estén en crisis o precisan una contención especial, lo cual vemos con buenos ojos. Si bien tenemos nuestras observaciones respecto al uso de la confidencialidad, a la confianza, ¿no?, que se necesita en un vínculo terapéutico, cuando esa información que yo estoy dando, que es privada, está totalmente en manos de un empleador.
Bien, yo quiero hablar de las ventajas y desventajas del teletrabajo en general, porque nosotros tuvimos la oportunidad de analizar varios modelos de teletrabajo a nivel de Latinoamérica y Europa, en esta comisión de investigación que se armó en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, y tuvimos la oportunidad de hacer varias presentaciones en la Comisión de Legislación Laboral del Parlamento, donde tenemos notas presentadas de nuestras observaciones en aquel momento al borrador de proyecto de teletrabajo, porque consideramos que es un modelo de teletrabajo que en general debería haberse hecho en un diálogo social, primero que nada, que no sucedió, y se tendría que haber pensado desde una óptica de transversalidad de los sectores productivos, que tampoco sucedió. El teletrabajo en este modelo que se implementa en nuestro país está pensado sobre todo para los trabajadores calificados, los trabajadores mejor remunerados y los trabajadores que tienen las posibilidades materiales de acceder a esta forma de trabajar. Entonces, a nivel general, nosotros creemos que es un instrumento que termina siendo peligroso para las organizaciones sindicales, porque no se garantizan ámbitos de diálogo social, ni siquiera se garantizan ámbitos como son las bipartitas de salud y seguridad, para poder controlar las condiciones materiales en las que se desarrolla el trabajo, y también, que nos parece súper importante remarcarlo, se dejan de lado ciertas cuestiones humanas muy básicas como son todas estas afecciones que hemos venido relevando que tienen que ver con el crecimiento de la ansiedad, el crecimiento del estrés, el crecimiento de los intentos de autoeliminación. Entonces, nos parece que este modelo de teletrabajo soluciona un problema en un momento concreto, que es la pandemia, pero a largo plazo va a tener aspectos bastante dañinos como sociedad, y ni que pensarlo como movimiento sindical, donde nosotros nos replanteamos cómo organizar y colectivizar a los trabajadores del sector que sean, para que a pesar del teletrabajo puedan sentir la cercanía del colectivo, que es el movimiento sindical. Bien, yo quiero empezar por cómo afectó el teletrabajo a las prácticas sindicales. Nosotros consideramos que es mucho más difícil hoy en día llevar adelante los sindicatos cuando, por ejemplo, las actas de las reuniones sindicales, que es una práctica bastante común en el movimiento sindical, se hacen a través también de videollamadas. Entonces, el sentido de las cuestiones que se hablan es totalmente diferente desde la percepción de la parte trabajadora que desde la parte empleadora. Y no hay una solución jurídica que nos diga en este momento, bueno, llegamos a acuerdos sobre estos puntos, estos fueron los puntos tratados, más que el intercambio que hacen las empresas con los puntos que ellos recaban, con su óptica y su impronta, y la óptica y la impronta que le da el movimiento sindical a esa misma reunión. Entonces nos ha pasado de tener diferencias en actas recibidas y en actas enviadas con puntos omitidos que han dado lugar a controversias. Yo creo que el cara a cara y el ámbito de diálogo personal al movimiento sindical le hace muy bien. De todas formas, nos tenemos que ayornar, nos tenemos que acostumbrar y nos tenemos que adaptar. Bueno, en realidad, no tanto por un tema generacional en mi caso, pero sí por mis compañeros que son más jóvenes, y también por nuestro sindicato, como la conformación etaria de nuestro sindicato. Nosotros hemos tenido que ayornarnos en un sentido de manejo de redes, de grupos de WhatsApp, de hacer asambleas virtuales, que en ningún momento se nos hubiera ocurrido, pero tuvimos que hacerlo porque era necesario vernos las caras. Por más que nosotros no cambiamos por nada, una asamblea cara a cara, con la discusión, con el debate, que nos parece súper enriquecedor. De todas formas, usar la tecnología a nuestro favor en ese sentido. Y es un gran debe del movimiento sindical el tema de lograr, de todas formas, a pesar de este avance del teletrabajo y en plena pandemia, lograr que quizás compañeros dirigentes que no tienen esta perspectiva la adopten para poder enriquecer nuestro movimiento sindical y las organizaciones.
pero el problema a veces son las corrientes sindicales más tradicionales, con cuestiones intergeneracionales también, que tienen gran resistencia al uso de este tipo de medios. Primero que nada porque se pierde debate, se pierden un montón de cuestiones que yo respeto. También veo la parte positiva de lograr llegar a lugares que no accedemos. Mejorar el tema formativo, que me parece súper importante, nos ha servido un montón. Pero resolver una reunión muy importante, con temas muy importantes, que me compete como parte de la federación y parte de la dirección de mi federación, en plena pandemia, y propongo que las reuniones se hagan de forma virtual para poder agilizar, para poder resolver, y se responde que no, que nosotros de todas formas vamos a mantener la presencialidad, por temas de confidencialidad, por temas de seguridad y por temas de cotidianeidad. Yo creo que el tema de adaptarnos a nuevas formas o a la tecnología, a todos nos lleva a procesos diferentes. Nosotros tenemos dirigentes sindicales que ni siquiera usan WhatsApp. Cuestiones que hoy no se nos ocurren. Y no significa que lo mejor sea el telesindicalismo. Pero si nosotros no logramos encaminar el movimiento sindical al uso de la tecnología, vamos a desaparecer. Entonces, un poco un esfuerzo de todas las partes para ayornarnos. Bien, los efectos del teletrabajo a nivel de salud física y mental tenemos que pensarlos desde dos perspectivas. Las empresas que dieron herramientas de trabajo y enviaron sillas, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo de los call centers, donde necesariamente tienen que usar vinchas o headsets, donde necesariamente tienen que tener una pantalla, donde necesariamente van a estar muchas horas en una silla, en una misma posición, que genera obviamente riesgos ergonómicos. Tenemos un caso en plena pandemia de una chica que recién había entrado a un contact center, a un call center, y vivió en una pensión. Y le exigían en plena pandemia condiciones de sonoridad óptimas para poder comunicarse con sus clientes. Entonces ella no tenía otra posibilidad para desempeñar su tarea que no fuera encerrarse en un sótano lleno de colchones, que era un depósito, sin ventilación, sin luz, para poder trabajar, para poder mantener su fuente de trabajo. Entonces, hay empresas que por conveniencia, en un momento estaba totalmente prohibido sacar cualquier tipo de información de la oficina por temas de confidencialidad, porque por lo general en el sector nuestro se trabaja para clientes extranjeros y cuentas muy importantes y empresas muy grandes a nivel mundial. Entonces estaba prohibido anotar las contraseñas, estaba prohibido llevarme la computadora a mi casa, salvo algunas excepciones de algún tipo de cargo muy especial. Pero en pandemia todo se liberaliza, puedo llevarme la computadora. En algunos casos las empresas dijeron, bueno, les vamos a mandar sillas nuevas a sus domicilios, computadoras para que puedan trabajar, sin importar si en la casa tenían condiciones en realidad para poder trabajar medianamente aislados, ¿no? Porque no es lo mismo si vivo sola, así tengo mi familia, no es lo mismo si vivo sola, si tengo a su vez deberes de cuidado con niños, que es uno de los grandes problemas que tuvimos. Un caso de una trabajadora con su hija de 3 años, que su pareja también cuidaba a la hija, pero también trabajaban en la misma empresa, en el mismo horario, y por la pandemia cierra la guardería. Ella tenía que atender al teléfono. Era imposible para ella hacer la atención telefónica con su hija de 3 años dando vueltas, sin guardería, con su esposo trabajando al mismo tiempo en otro cargo para la misma empresa. Bueno, colapsó emocionalmente, y lo que nosotros planteamos es una de las cuestiones que también criticamos a esta ley de teletrabajo, que no tiene perspectiva de género. Y lo vemos desde el tema del derecho de desconexión. No es lo mismo para un trabajador que para una trabajadora no atenderle una llamada al jefe. Y quiero ver después cómo va a repercutir en los sistemas de evaluación de los trabajadores
el hecho de realmente desconectarme y no contestar más después de determinada hora. Entonces, en el caso de esta chica que estábamos contando, lo que logramos fue, bueno, de tal hora a tal hora, que no tiene quien cumpla esos deberes de cuidados, que pueda estar en la computadora atendiendo vía chat y que no tenga que estar telefónicamente porque le es imposible. Esto nos llevó meses de trabajo, meses de reclamo y buscarle, por lo menos desde la política de esta empresa, el hecho de decir somos diversidad, somos género, somos equidad. Bueno, esto no está siendo equitativo, ni diverso, ni de género para esta compañera, esta política en particular. Y otra cuestión que nos parece súper importante es que se pone como tutor absoluto de las condiciones y salud y seguridad de los teletrabajadores a las empresas, que deben informar a la Inspección General de Trabajo si se cumplen las condiciones para el desarrollo de esas tareas. Del momento que las herramientas de trabajo no son gratuitas y teniendo en cuenta que la ley de teletrabajo no tiene una perspectiva de transversalidad del teletrabajo como lo tiene en la práctica, nos encontramos con situaciones de personas que quizás están en un desnivel para poder reclamar una silla o decir la necesito, porque en realidad esas herramientas de trabajo las va a tener que pagar cada trabajador y trabajadora. Y a su vez, las condiciones de salud y seguridad van a estar netamente en manos de las empresas. Nosotros lo que decimos es que el decreto 291/016 está vigente, las comisiones de salud y seguridad vamos a seguir reclamando y haciendo inspecciones y estando en contacto con las personas para ver en qué condiciones están desempeñando la tarea, pero va a ser mucho más difícil para nosotros desde el movimiento sindical convencer a nuestros compañeros y compañeras para que realmente quieran denunciar. La normativa aprobada, tanto la ley como la reglamentación de esta ley de teletrabajo, nosotros la vemos de una forma bastante crítica y bastante negativa, porque creemos que a futuro va a tener un impacto social importante. Nosotros estamos convencidos y también hemos leído varios estudios que el aislamiento no es positivo para las personas. Y si bien se propone un sistema híbrido, donde algunas empresas optan porque las personas vuelvan algún día a la oficina, no se da en todos los casos para esa socialización necesaria que genera el ambiente de trabajo, el compañerismo que genera y la contención que generan los ambientes de trabajo. Por otro lado, la regulación del teletrabajo, tiene un gran vacío en cuanto a ver las condiciones de salud de los trabajadores. La Inspección General de Trabajo va a poder pedir, solicitar cómo están las condiciones de salud y seguridad en determinadas empresas, pero no tiene ni las condiciones legales, porque el hogar es un sagrado inviolable y tendría que ir a nivel legal a un juez penal a pedir una autorización para entrar a un hogar, para hacer una inspección. Y de hecho hay toda una argumentación de la Asociación de Inspectores del Uruguay que está en la página del Parlamento, dentro de las observaciones que hicimos varios colectivos sociales y profesionales técnicos sobre este proyecto de ley. Las condiciones de trabajo terminan netamente en manos del empleador, quien asegura. Las herramientas de trabajo no son gratuitas. Entonces pasamos de ir a un trabajo donde me proveen la silla, me proveen el escritorio, la computadora, a tener que tener un espacio para poder desempeñar mis tareas en condiciones óptimas. Un espacio que quizás la vida familiar tampoco me permite que sea perfecto para poder cumplir esa función. Por otro lado, hay gastos que los trabajadores, si bien hay un ahorro en cuanto al transporte, pero también está toda la discusión por qué el internet, que en muchos casos tengo que tener determinado ancho de banda para poder soportar los programas que utilizo o las conexiones en las que tengo que estar, lo tiene que pagar el trabajador, tiene que estar de cargo del trabajador. ¿Por qué la electricidad? Aumenta el consumo de agua, aumentan otro tipo de consumos. Y si bien el foco no lo ponemos solo en lo económico, porque realmente,
quizás haciendo la comparación podemos llegar a ser flexibles y decir, bueno, quizás no es tan así, no se gasta tanto, pero sí nos parece que el foco tiene que estar en las cuestiones socioemocionales, o sea, cómo vamos a lograr probar con trabajadores aislados y cada vez más aislados, que no vamos a poder conocer que esa persona realmente está bien, que esa persona conoce a la organización sindical y sabe cuáles son sus derechos, sabe que tiene derecho a descansar, sabe que tiene derecho a que le paguen la hora extra, sabe que tiene derecho a la licencia. Nosotros, una de las grandes críticas que hicimos es la ausencia de cartelera sindical en esta normativa, que nos parece una violación a un derecho y una conquista del movimiento sindical. Exigimos que la cartelera sindical esté en los espacios virtuales. El Ministerio de Trabajo nos contesta que no está regulado. Las empresas nos dicen que no nos van a dar los espacios. Y realmente es mucho más difícil comunicarme con personas que no conozco. Nosotros también llegamos a plantearnos, bueno, entonces queremos que el Ministerio de Trabajo nos permita conocer cuáles son los nuevos trabajadores contratados en las empresas para que esos trabajadores tengan el derecho a conocer que existe organización sindical y que esa organización sindical está para garantizar sus condiciones de trabajo y a la que pueden contactar. Entonces, es realmente desafiante para nosotros como movimiento sindical poder contrarrestar esta tendencia que creemos, por algunos datos que tenemos ahora, que hay empresas que están muy conformes con el nivel de rendimiento que tienen los teletrabajadores. Hay muchos trabajadores, sobre todo del sector de tecnologías de información y comunicación, que quieren teletrabajar, pero hay empresas que ya están notando bajas en el rendimiento y que van a solicitar que los trabajadores vuelvan a los puestos de trabajo, lo que va a generar obviamente conflictos de interés entre las personas que ya tienen reordenada su vida familiar y laboral y aquellas que, bueno, que netamente tenemos un caso o en realidad varios casos de trabajadores que su gran miedo es volver a la oficina. Porque sienten que sus niveles de ansiedad y de estrés y depresión los manejan mucho mejor cuando están en su casa que cuando están en la oficina con su jefe o con sus compañeros, porque realmente eligen el teletrabajo como una forma de desempeñarse.